en esos centros asistenciales. Eso además trajo como consecuencia un comunicado de ACE en el que dice que no se puede permitir el acceso a áreas restringidas a personal que no sea de la institución. Y vamos a ver con qué se encontró, cuáles fueron esas situaciones que no son las que uno debería ver si cae de sorpresa en los centros públicos. Y estamos ya con Martín Lema. Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar acá. Bueno, ¿por qué primero que nada tomaste esa decisión? Bueno, creo que es parte del trabajo. Para hablar con propiedad hay que ir y conocer la situación y la realidad. Nosotros, desde que comenzamos la legislatura, nos hemos trazado una política de trabajo que sea yendo a los lugares para conocer el funcionamiento de primera mano. Algunas de las visitas se hacen en forma coordinada para que de la dirección se expliquen los diferentes funcionamientos que tiene el hospital y otras que se hacen de sorpresa, que es más que nada ejercer el control de cómo se está prestando la función. Nosotros entendemos que no hay mejor manera que hablar del tema salud yendo de primera mano a ver cómo está la situación. Y esta actitud la hemos tenido desde que asumimos la legislatura hasta la fecha y es la que vamos a seguir teniendo. Y algo que también hay que tener en cuenta es el contexto político en el cual nosotros hacemos estas recorridas. La realidad es que el Frente Amplio ha dado permanentemente indicios de no querer ser controlado. Que ese es un tema que nos preocupa de fondo. ACE no tiene representante de la oposición. Bueno, eso primero. Ni de los trabajadores todavía. Ni de los usuarios. El periodo pasado había 5 directores de ACE. 2 pertenecían al Frente Amplio, 1 a la oposición, al Partido Nacional, y estaban los 2 directores sociales, uno por los trabajadores y otro por los usuarios. Cuando pasa todo lo que fue contenido público con empresas tercerizadas, lo que uno se imaginaba era o que se iba a mantener el control o hasta incrementar el control. Lo que sucedió fue que la decisión del Frente Amplio fue eliminar al miembro de la oposición dentro del directorio de ACE. Y Tabaré Vázquez en su momento dijo, en ACE y en otro organismo público no es necesario porque hay control social, pero no hay control social tampoco porque no está el representante ni de los usuarios ni el de los trabajadores. Sí, ni siquiera se cumple el tímido argumento Vázquez, porque realmente el miembro de la oposición en el periodo pasado fue el que solicitó las auditorías que arrojaron los resultados que se conocieron, que daban profundas irregularidades en la gestión de fondos públicos. Uno de los directores sociales, Alfredo Silva, terminó procesado, ¿no? Sí. Incluso. Bueno, pero por eso decimos que el contexto que estamos, en ese contexto, nosotros desde el Parlamento debemos intensificar el control. Ahora, el comunicado que tú hacías referencia, María Noel, realmente preocupa, porque ¿qué es lo que funciona tan mal que hay un problema que un parlamentario, porque aparte el argumento es un argumento infantil, decir que un parlamentario no puede ir a un hospital público a ver cómo está la situación? Realmente es insólito. Claro. Y hay una cosa, nosotros vamos a seguir yendo. Yo creo que también tiene que ver que así como entraste sin avisar, que ahora nos vas a contar cómo fue, puede pasar que vaya cualquiera, ¿no? O que vaya cualquiera con una cámara también, porque los periodistas no nos dejan entrar a cualquier parte, sino tenemos permiso además, y hay zonas que directamente no se puede entrar. ¿Cómo hiciste vos para entrar? En 4 horitas, 5 lugares metiste, intensa. Fuimos de las 12 de la noche a las 4 y algo de la mañana. ¿Cómo fue la recorrida? Empezamos en el Hospital Maciel, después nos fuimos al Centro de Salud de Cerro, de ahí fuimos al Hospital Español, después fuimos al Pereira Rosell, que hicimos las 2 puertas de emergencia, la de maternidad y la de pediatría, y terminamos en el Hospital Pasteur a eso de las 4 de la mañana. Nosotros cuando vamos tenemos un protocolo interno de cómo manejarnos. ¿Con quién fuiste? Yo fui con 2 asesores míos, con gente del equipo, bueno, que después nos reunimos. ¿Y nadie les preguntaba a la madrugada que entraban? Nosotros nos presentamos en ventanilla y decíamos, miren, le explicaba, yo soy miembro de la Comisión de Salud del Parlamento, queremos venir, ponernos a las órdenes, porque muchas veces en ese horario, el turno nocturno, no tiene, en caso de tener una sugerencia, una consulta, no siempre tiene a quién referenciarlo. Entonces, lo primero que decíamos era ponernos a las órdenes del responsable que esté en el momento. Y obviamente que aparte de ponernos a las órdenes, nosotros vamos analizando y viendo el funcionamiento. Bien, ahí hay fotos que las sacaste tú, ¿no? Sí, las sacamos nosotros. O sea que los dejaban pasar en la puerta, cuando se presentaban en ventanilla. Lo que pasa, Juan Miguel, ¿cómo se le puede decir, por ejemplo, a un miembro que alguien que va del Parlamento, de la Comisión de Salud, que va a conocer la situación, que va a ponerse a las órdenes, que va interesado, ¿cómo le podés prohibir la entrada? Bueno, según el comunicado que salió de ACE ahora, si vas de vuelta te van a decir que no.
Que no se puede dejar ingresar a nadie ajeno al... Bueno, entonces que vayan diciendo que no, porque yo voy a ir de nuevo. Y voy a ir de forma sorpresiva. Y aparte, que la actitud de ACE a mí me genera más dudas. ¿Qué fue lo que encontraste? Ahí va, vamos a eso. A ver, para conocer, yo no puedo ir una vez, digo, hemos ido varias, a todas esas unidades ejecutoras ya hemos ido varias veces, sí. En Montevideo fuimos prácticamente a todas las unidades ejecutoras, todas las policlínicas y la mayoría de asociaciones y fundaciones en referencia a la salud. Cuando uno va, no va a encontrar una coma y a salir con la coma, va formándose una opinión a partir de varias visitas de cómo ve la situación para justamente lo que decía al principio, poder hablar con propiedad. Cuando se ven determinados hechos que, del punto de vista objetivo, resultan de que llaman la atención o preocupan, ahí lo que hacemos son los reclamos pertinentes. ¿Y el Pasteur, por ejemplo? Por ejemplo, la emergencia estaba cerrada. ¿O no había lugar? Estaba en condiciones que no son las óptimas para dar una atención de calidad y más teniendo en cuenta que se vienen los fríos intensos. ¿Pero qué es eso? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esas malas condiciones? Hubo un peligro de derrumbe en una de las zonas, que incluso parece que fueron bomberos y demás, y donde estaba funcionando la emergencia no era el lugar natural. Se mudaron a un lugar en forma provisoria. Y en ese lugar el espacio locativo y la comodidad del personal para poder atender no era la óptima. Nosotros lo que íbamos a hacer eran las diferentes gestiones para encontrar una salida a ese problema, más teniendo en cuenta lo que recién decía, el contexto crítico que se puede venir por parte de los fríos. Ahora, la emergencia del Pasteur ahora cerró por obras y esa emergencia va a funcionar en traumatología y en Luis Alberto Herrera. ¿Esto sucedió después de la visita de ustedes? El comunicado es posterior. Vamos a llamarle casualidad. Bueno, seguiremos haciendo visitas sorpresas para provocar esas casualidades de que la reacción de ACE se pueda dar igual, incluso después de una visita sorpresa. ¿Y el Pasteur era lo que estaba despegado en cuanto a lo que te pareció peor? ¿O era todo más o menos parejo o había síntomas parecidos? A ver, lo que pasa es que lo del Pasteur sonaba, era fuerte el contexto con el cual se llevaba a cabo esa función. Preocupaciones varias y muchas en beneficio general, que por ejemplo el tema de la seguridad en hospitales públicos. No es ir en contra de nadie, es simplemente solicitar más seguridad, porque un paciente, encima que presenta una enfermedad, muchas veces tiene que tener la sensación de inseguridad, no es justo. Ese es un planteo a hacer, obviamente, que hace, pero también al Ministerio del Interior. Que haya personal que tenga que llevar a cabo esas funciones, muchas veces con sensación de inseguridad, tampoco está bueno, debido a la responsabilidad que tienen. Entonces, hay una cosa que quiero destacar. Me he encontrado con dos posiciones después de la visita. La reacción de ACE, que la considero infantil y totalmente inapropiada. Bueno, la del Frente Amplio, que hay un temor al control en la dirección de ACE. Pero por otro lado quiero destacar la buena, sin dar nombres propios, porque hay mucha susceptibilidad y por eso hubo mucha reacción, que hubo algún director de las unidades ejecutoras que me llamaron al otro día y me decían, che, ¿tuviste de madrugada? Sí. ¿Y cómo lo viste? Y a mí me causó tan buena impresión esa respuesta. Con uno hablé ayer y le decía, la verdad, me encanta que estés jugando en cancha grande. Porque cuando hay un problema, que siempre van a aparecer problemas, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema, no tratar de tapar el problema. Entonces, si un director, o si el directorio de ACE hubiera tenido la madurez de entender ese concepto y hubiera dicho, mire, diputado, se va a encontrar con cosas buenas y con cosas malas. Las cosas que vea malas, vamos a acercarnos, vamos a generar una mesa de trabajo, vamos a tratar de cambiarlo. Esa es una actitud madura. Fue una actitud totalmente reaccionaria y yo creo, y esto me hago cargo de lo que digo, que es en parte por el cúmulo de eslogan que se esconde el Frente Amplio, que cuando vas a la realidad no es lo que se dice. Bueno, acá hay centros con situaciones de crisis, es evidente, porque lo han dicho los pacientes, los que hemos tenido la oportunidad de ir, los médicos mismos, que no dan la capacidad a veces de la cantidad de enfermeros o de médicos o las camas de emergencia, sobre todo en invierno, que es un problema. ACE una cosa que, bueno, viene ampliando en estos últimos años. Pero ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Lo que te decían los pacientes, los médicos, la situación edilicia? Bueno, depende del lugar, eso varía según la unidad ejecutora. En el Pasteur, lo que recién decía, la emergencia. En otros, la situación edilicia no vemos que sea la óptima. Por ejemplo, en el Centro de Salud del Cerro, que se hizo una inauguración con muchísima fuerza de la puerta de emergencia, cuando uno va y ve la calidad de la construcción, no es la mejor. Yo no me llevé la mejor sensación. La logística para trasladar
para el sector Rayos, no lo encontré de la mejor forma. Bueno, el tema de la seguridad, cuando hace un tiempo, porque aparte no es la primera vez que hago una recorrida de noche, y hace un año, por ahí un año y algo atrás, había ido y me había quedado con esa sensación de inseguridad que se padecía en muchos hospitales. Y en el Maciel, por ejemplo, que había visto mucho esa situación de inseguridad, en la integridad física estoy hablando, no estoy hablando de la atención en salud, cuando llegué al Maciel vi varios policías. Entonces dije, qué bueno cómo cambió la situación de que reforzaron la seguridad perimetral, porque ya habíamos hecho el reclamo al Ministerio del Interior, a Salud Pública y a ACE. Y en realidad estaban los policías porque había un detenido que lo fueron a atender y los policías en realidad estaban custodiando al detenido. Sí. Entonces en realidad no era que se mejoró la situación, sino que fue algo coyuntural porque había un detenido ahí. ¿Y pudiste hablar con los pacientes? ¿Te presentaste, le dijiste quién eras? Sí, yo en el momento evité de día, es más común, nosotros vamos y hablamos con todo el mundo. Hablé con algunas comisiones internas, que cuando se enteraron de que estaba ahí, se nos acercaron a hacer planteos. Funcionarios. Sí, diferentes funcionarios, responsables. Pasa que cuando se llega, lo primero que hay que dar es la tranquilidad de que se va en una buena y para ponernos a disposición. Que nadie lo vea como una función de ir a buchonear o dejar Claro. El tema es que el control lo tenemos que hacer. A nosotros nos pagan, entre otras cosas, para controlar. Yo escuchaba declaraciones de un legislador del Frente Amplio que decía, lo que hizo Lema está mal. Primero, a todos nos pagan el sueldo y no para andar juzgando colegas. Y ¿Qué aparte, legislador fue? no importa los nombres, porque no me quiero centrar en la persona, en el nombre propio. Lo que digo es que dentro de la función parlamentaria, alguien tiene que controlar y alguien tiene que decirle las cosas como son. Yo creo que el Sistema Nacional Integrado de Salud se convirtió en un eslogan y la verdad que está muy deteriorado el sistema de salud. Y lo digo con propiedad. ¿Has recorrido mutualistas privadas? Sí. ¿Y qué encontraste? ¿Es parecido? ¿Es distinto? Bien, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno analiza las metas asistenciales, por ejemplo, en el tratamiento de embarazadas, en el tratamiento de niños menores de 3 años correctamente controlados, en cuanto al médico de referencia, los peores resultados los da ACE. Hace un año atrás se habían publicado, o sea, venían de una publicación de metas asistenciales que en el departamento de Montevideo, ahora cambiaron las estadísticas, solamente 1 de cada 10 mujeres embarazadas era correctamente controlada. Esto era publicación de que estaba en el portal A Tu Servicio, que es del Ministerio de Salud Pública, para que el usuario pueda comparar y pueda elegir el prestador de servicios de salud. ¿Por un tema de las instituciones o por un tema de las embarazadas que no van a todos los controles? Bueno, la razón o el análisis cualitativo es a posterior. Lo que digo es que al ver esas cifras, obviamente que hace lo que más preocupa. Lo mismo los tiempos de espera. Mientras está dispuesto que cantidad de, por ejemplo, para pediatría, un máximo de 48 horas, y esas estipulaciones que hay en muchos aspectos, los tiempos de espera superan. Y aparte que es un sistema desintegrado, que yo no veo en el sistema lo que ha cambiado para bien. Y cuando voy a constatarlo, me quedo con esa misma sensación. El que se atendía ante una mutualista que conseguía hora y número en un tiempo relativamente prudencial, hoy por hoy tiene que esperar mucho más. Cuando va a ACE, se encuentra con las realidades que venimos hablando. Aparte de que hubo un muy mal manejo administrativo, que eso se desprende de propias auditorías realizadas por sección de auditoría de ACE. Muy bien. Martín Lema, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, eso es un placer. Gracias. Momento de recibir ahora a Victoria. Bienvenida, Victoria, volvió. además. Volvió Cuca y